Saludos a todos, soy Cesarina de la Cruz, integrante del grupo 4 de esta su asignatura Evaluación de la Inteligencia. Vamos a estar tratando la unidad 4, que es sobre el test de razonamiento con figuras TRF. Hola chicos, buenas tardes, mi nombre es Virgen Suero. En esta tarde vamos a exponer acerca de lo que es el test de razonamiento con figuras, bien conocido como TRF. Su autor es J.C. Daniels. Este test mide inteligencia general y no verbal. Se aplica a estudiantes de término de secundaria y a estudiantes universitarios, jóvenes y adultos. Se utiliza en la elaboración, en la evaluación educativa, en la evaluación vocacional y también en la selección de personal. El tiempo de duración de esta prueba es de 30 a 45 minutos y su administración es individual o colectivo. Este test de razonamiento con figuras ofrece una medida del funcionamiento intelectual mediante la elaboración de la capacidad para resolver problemas abstractos de tipo gráfico, apreciando así las funciones mentales de la inteligencia como la abstracción y la comprensión de relaciones y eliminando la influencia del lenguaje y de las habilidades y de la habilidad motriz. La inteligencia general es entendida como la capacidad de comprender, asimilar, elaborar información y utilizarla adecuadamente. La inteligencia está íntimamente ligada a otras funciones mentales, como la percepción o capacidad de recibir dicha información y la memoria o capacidad de almacenarla. Se ha comprobado que la formación académica escolar no influye sustancialmente en los resultados del test de razonamiento con figuras. Esta condición de la prueba nos permite utilizar sus resultados para formarnos una idea aproximada de la potencialidad intelectual del examinado. El test de razonamiento con figuras consta de 45 ítems de ejercicios gráficos, con 6 alternativas de respuesta, cada una y una sola alternativa correcta. Bien, este era el tema que me correspondía. Entonces ahora vamos a dejar a mi compañera que continúe con el siguiente tema. Buenas noches, mi nombre es Santa Viviana Figueroa de Jesús y le voy a explicar el objetivo del test de razonamiento con figura. El objetivo de este tipo de prueba de test es medir el funcionamiento intelectual mediante la evaluación de la capacidad para resolver problemas abstractos de tipo gráfico, apreciando así las funciones mentales de la inteligencia como la abstracción y las comprensiones de las relaciones y eliminando la influencia del lenguaje de las habilidades motrices. Es cuanto. Buenas tardes, distinguidos compañeros de clase. Mi nombre es Miguel Leonardo Ramos. Soy parte del grupo 4 y hoy nos toca hablar del test de razonamiento figurado. En lo que a mí concierne, me toca hablar del material que se utiliza en este tipo de test. Pero como en todos los test de evaluación, el material a utilizar en este tipo de test son el cuadernillo de instrucción, el cuadernillo de preguntas, la hoja de preguntas y las planillas de evaluación. El cuadernillo de instrucción es el que utilizamos para instruir al evaluado de cómo llenar o de cómo trabajar en esta evaluación. El cuadernillo de preguntas también lo utilizamos para que el evaluado pueda ver las preguntas que están ahí y hay algunos ejemplos al principio que le ayuda a ellos poder entender el tipo de evaluación que se va a hacer con ellos. Después de esto viene lo que es la hoja de preguntas, donde el evaluado, ya después de haber sido instruido y haber conocido parte del cuadernillo de preguntas,
va a ir llenando de acuerdo al conocimiento que él tenga. Y las planillas de evaluación es lo que utilizamos para evaluar. Estas planillas las ponemos en la hoja de preguntas y ahí nos damos cuenta cuáles respuestas eran positivas o negativas. Aparte de estos 4 elementos que se utilizan en este test de evaluación, también tenemos que saber que no son menos importantes lo que es el lápiz y la borra, porque sin el lápiz y sin la borra no se puede llenar una evaluación. Así que el cuadernillo de instrucción, el cuadernillo de preguntas, la hoja de preguntas, las planillas de evaluación, el lápiz y la borra es el material que se utiliza para este tipo de evaluación. Así que dejamos a la compañera que continúa. Esta prueba puede ser aplicada tanto individual como colectiva, entendiéndose como colectiva el uso del espacio físico. Saludos, mi nombre es Rocío Medina Ureña y yo le voy a estar hablando sobre la confiabilidad y la validez. La confiabilidad. La confiabilidad significa consistencia, exactitud y precisión en la medición. Consiste en la consistencia de la puntuación obtenida por las mismas personas cuando se le aplique el mismo texto o una forma equivalente a él en diferentes ocasiones. El grado en que la condición de un mismo rasgo, al repetirse bajo las mismas condiciones, obtiene resultados similares. De lo contrario, si a un sujeto se le aplica un test de inteligencia hoy y obtiene una puntuación de 110 puntos y a los pocos días se le aplica otra prueba similar y obtiene 80 puntos, nos indica que esta prueba no es confiable porque no mantuvo la consistencia en los resultados, que indica que hubo errores en la medición que no fueron controlados. ¿Qué es el coeficiente de la confiabilidad? El coeficiente de la confiabilidad es el valor numérico que obtenemos al correlacionar dos tests equivalentes o similares que fueron aplicados en las mismas condiciones a los mismos sujetos. La confiabilidad se obtiene aplicando dos pruebas similares o equivalentes al mismo sujeto bajo las mismas condiciones. Si el resultado es similar, podemos decir que el test es confiable. Factores que pueden afectar la confiabilidad de un test. Dentro de los muchos factores que pueden afectar la confiabilidad de un test están estos 4 factores entre los más relevantes: errores en la evaluación de los tests, la posibilidad o el afecto de la adivinación, las condiciones ambientales en que se administra el test y instrucciones deficientemente estandarizadas. La validez. La validez es la capacidad que tiene un test de medir lo que tiene que medir, es decir, si cumple con los propósitos para el que fue creado. Al igual que la confiabilidad, la validez se obtiene por un coeficiente de correlación. El coeficiente de validez indica la relación entre la puntuación del test y la medida del criterio. ¿Qué representa la variable criterio al medir la validez de un test? El criterio es una medida directa e independiente a lo que está determinado. Por ejemplo, el rendimiento o desempeño, las calificaciones escolares y el volumen de venta de ciertos negocios, entre otros. Mi nombre es Miriam Ortiz y hoy les voy a hablar de la aplicación y corrección del test de razonamiento con figuras, TRF. Las instrucciones de aplicación. Lo primero que el evaluador debe tener en cuenta es contar con un espacio agradable y adecuado para la toma de dicha prueba. Al inicio de la prueba, el evaluador procede a indicarles a los participantes que deben llenar sus datos personales en la hoja de respuesta. Luego de esto, les enseña los ejemplos que tiene la prueba y les da un espacio de tiempo para que ellos realicen dichos ejemplos. Luego de esto, proceden a la resolución del test. Este dura 30 minutos, de 30 a 40 minutos, y finalmente se recoge la prueba. Instrucciones para la corrección. Primero se coloca la plantilla sobre la hoja de respuesta.
tomando en cuenta las hojas de respuesta coincidan con las respuestas de la planilla. Por cada respuesta correcta se le asignará un punto y luego se sumarán todos los puntos y se colocará el total donde dice PD en la hoja de respuesta. Esto se sumará y procedemos a la interpretación del rango de clasificación de los percentiles. Si el individuo sacó un percentil de 90 a 99, su rango es muy alto. De 80 a 89 es alto. De 60 a 79 es normal alto. De 40 a 59 es normal. De 25 a 39 es normal bajo. De 10 a 24 es bajo. Y de 0 a 9 es muy bajo. Hasta aquí la participación del grupo 4. Muchas gracias.